Manual de Estudios Bíblicos. Conocimientos fundamentales de la doctrina cristiana. Lección número 48. Jesucristo resucitado. La resurrección de Jesucristo no debió constituir una alarmante sorpresa para aquellos que habían creído en su mensaje, así como él había anunciado su escarnecimiento y muerte antes que se cumpliese, también había declarado su resurrección inmediata de entre los muertos. Consideremos lo que nos dicen los siguientes pasajes de las Escrituras. Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19. Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, y azoten, y crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Mateo capítulo 12, versículos 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él les respondió y les dijo: La generación mala y adulterina demanda señal. Mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás, profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En otra ocasión, nuestro Señor Jesucristo se manifestó diciendo: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Estas predicciones del Señor Jesucristo se cumplieron con plena exactitud, según lo demuestran los pasajes bíblicos siguientes. Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66. Y el siguiente día, que es después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: Después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, porque no vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: Tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra con la guardia. Mateo capítulo 28, versículos 1 al 10. Y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí, fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas se asombraron, y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid,
ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús les sale al encuentro, diciendo: «Salve». Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dice: «No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán». Después de esto, Cristo apareció a sus discípulos en diferentes formas y ocasiones. Según lo que nos dice Mateo en su narración de los Hechos, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban, y llegando Jesús les habló diciendo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 18. Antes de continuar con las citas de los diferentes fragmentos del relato, quiero aclarar que también en el caso de la resurrección de Jesucristo, como en el de su martirio y muerte, algunos de los escritores narran hechos o detalles que otros no mencionan. Es por ello que en esta ocasión tomaré también parte de la descripción de más de un libro entre los 4 evangelios, con el fin de que nuestro estudio resulte más enriquecido, aunque parte de algunas historias se repitan. Lucas nos ofrece los datos recopilados en su investigación de los Hechos, donde expone que, estando sus discípulos reunidos dando testimonio de cómo el Señor se les había aparecido, entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Él se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Mas Él les dice: «¿Por qué estáis turbados? Y suben pensamientos a vuestros corazones. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados, les dijo: «¿Tenéis aquí algo de comer?». Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos, y les dijo: «Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos». Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras y les dijo: «Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas». Lucas capítulo 24, versículos del 35 al 48. Reflexionemos con los siguientes pasajes según el relato del apóstol San Juan. Juan capítulo 20, versículos 19 al 21 y 24 al 29. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: «Paz a vosotros». Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez: «Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío». Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos:
al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio, y dijo: paz a vosotros. Luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí, y ve mis manos, y alarga acá tu mano, y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió, y díjole: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En esta dimensión de su relato, el apóstol Juan nos cuenta los acontecimientos vividos, donde nos dice que después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias. De esta manera, estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Díceles Simón: a pescar voy. Dícele: vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, y aquella noche no cogieron nada. Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús, y díjoles: mozos, ¿tenéis algo de comer? Respondiéronle: no. Y él les dice: echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo, al cual amaba Jesús, dijo a Pedro: el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñóse la ropa, porque estaba desnudo, y echóse a la mar. Y los otros discípulos vinieron con el barco trayendo la red de peces, porque no estaba lejos de tierra, sino como 200 codos. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Díceles Jesús: traed de los peces que cogisteis ahora. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y siendo tantos, la red no se rompió. Díceles Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Viene pues Jesús y toma el pan y les da, y asimismo del pez. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Vuélvele a decir la 2ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respondióle: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Dícele la 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la 3ª vez: ¿me amas? Y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más mozo te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, dícele: sígueme. Juan capítulo 21, versículos del 1 al 19. Evidentemente, el hecho de la resurrección de Jesucristo constituyó la culminación del acto de la redención del hombre por el Hijo de Dios. Evento este que lo convirtió en vencedor sobre la muerte,
dándole plena facultad para resucitar también a todo aquel que en él creyere, como una confirmación de que ha sido redimido de la sentencia de muerte eterna para vivir por siempre con Cristo, por lo cual el mismo Señor expresó: Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan capítulo 11, versículo 26. Otros detalles de vital importancia acerca de la resurrección los tomaremos en consideración en la lección número 52 de este tratado. Detalles complementarios. Según Mateo capítulo 12, versículos del 38 al 40, Jesucristo declaró que estaría en el sepulcro 3 días y 3 noches. Esta declaración suya fue tomada en cuenta por los príncipes de los sacerdotes y los fariseos después de su crucifixión, según Mateo capítulo 27, versículos del 62 al 66, quienes recordaron que el Señor había dicho que al tercer día resucitaría. Sin embargo, de acuerdo con el relato de los diferentes pasajes citados en relación con su muerte y resurrección, no encontramos tales evidencias que confirmen literalmente que Él estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro, ni que hubiera resucitado al tercer día conforme a nuestro calendario. Aunque tal declaración aparezca reiteradamente en la narración, no obstante, algunos estudiosos han revelado que realmente todo sucedió tal como el Señor lo había declarado. Según los detalles del relato, Él fue crucificado el día correspondiente a la Pascua de Jehová, y en Levítico capítulo 23, versículos del 5 al 8, dice que la Pascua debía celebrarse el día 14 del mes primero, que es llamado el mes de Abib, y el día siguiente, que es el 15, debía ser considerado siempre como día de santa convocación, de reposo o sábado pascual, que podía coincidir con cualquier otro día de la semana, en la que había también un sábado correspondiente al séptimo día. Además de ello, a los 7 días después del primer sábado pascual, o sea, el 22 del mismo mes, tenía que ser día de reposo llamado igualmente sábado, por lo que se asume que el día en que Cristo fue crucificado era un miércoles, y al siguiente día era el gran día del sábado pascual, que coincidía con el jueves. Luego vino el viernes y el sábado, correspondiente al séptimo día de la semana. De manera que Cristo fue crucificado el miércoles y sepultado al rayar el sol, y estuvo en el sepulcro desde esa noche hasta ponerse el sol del sábado, por lo cual cuando las mujeres fueron al sepulcro al amanecer del domingo, se encontraron con la sorpresa de que ya Él había resucitado. Quiere decir que estuvo en la tumba la noche del miércoles, la noche del jueves y la noche del viernes, incluido el día jueves, el viernes y el sábado hasta la puesta del sol. Esto da la cuenta perfecta de los 3 días y las 3 noches.